Muy buenas tardes, compañeros. Soy estudiante de física de la Universidad de Córdoba. Hoy voy a exponer un ejercicio de dinámica, fuerzas de Newton. Bueno, compañeros, el ejercicio dice de la siguiente forma. Tres bloques están atados o conectados en una mesa como muestra la figura. La mesa es rugosa y tiene un coeficiente de fricción cinético de 0,35. Las tres masas son de 4 kilogramos, 1 kilogramo y 2 kilogramos. La polea es ideal, o sea, sin fricción. El ejercicio nos pide dibujar un diagrama de cuerpo libre para cada bloque. Punto A. Determinar la magnitud y dirección de la aceleración. Determinar la tensión de las dos cuerdas, de esta cuerda y de esta cuerda. Bueno, empecemos con el ejercicio. Solución. Primero tenemos los datos. Unos datos que nos dan son el coeficiente de fricción, que es igual a 0,35, la masa 1, que será la de 4 kilogramos, la masa 2, que es de 1 kilogramo, y la masa 3, que será de 2 kilogramos. Bueno, aquí vamos primero, antes de empezar con el ejercicio, voy a hallar unos datos que nos servirán más adelante. Por ejemplo, el peso 1. El peso 1 es igual a la masa 1 por la gravedad. Entonces el peso 1 sería los 4 kilogramos por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y eso es igual hallamos los cálculos y eso es igual a 39,2 newton. El peso 2 es igual a la masa 2 por la gravedad. Peso 2 sería igual a la masa 2, que es 1 kilogramo, por la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y eso es igual a 9,8 newton. El peso 3 sería igual a la masa 3 por la gravedad. Y el peso es igual a 2 kilogramos por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y eso es igual a, hacemos los cálculos, y eso es igual a 19,6 newton. Bueno, estos datos nos servirán para más adelante. Ahora empezamos. Nos piden dibujar un diagrama de cuerpo libre para cada bloque. Bueno, empecemos con el bloque de 4 kilogramos. Bloque de 4 kilogramos. 4 kilogramos. Vemos el diagrama de cuerpo libre. Actúan las fuerzas que actúan sobre este bloque. Para aquí tenemos la tensión. Para arriba, que es la tensión, esta tensión que está aquí. Y para abajo actúa el peso, o sea, la masa por la gravedad. Bueno, para el cuerpo, este es el cuerpo 1. Para el cuerpo 2, que es de 1 kilogramo, vamos a ver que actúan fuerzas sobre él. La tensión 1, que es la misma tensión esta la llamaremos tensión 1. Tensión 1. Esta tensión que está aquí, que la llamaremos tensión 2, que es la que nos están pidiendo, tensión 1 y tensión 2. Bueno, esta tensión 2, en el eje Y, para arriba actúa la normal, y la que se opone a la normal, el peso, la masa por la gravedad. Masa 1. En el tercer bloque, que es de 2 kilogramos, las fuerzas que actúan son la tensión 2 y el peso, masa por la gravedad. Bueno, teniendo eso, podemos hallar vamos a lo siguiente. Otra cosa, como hay una fuerza de fricción cinética que la tiene la masa 2, entonces para acá actúa, entonces, ya que el movimiento, por ser esta la mayor masa, el movimiento va hacia el lado izquierdo.
O sea, el movimiento va hacia acá. Movimiento, movimiento y movimiento. El movimiento va hacia la parte izquierda, por ser esta de mayor peso. Bueno, aquí esta actúa como él va hacia acá, para acá actúa la fuerza de fricción. Entonces aquí tenemos fuerza de fricción. Listo. Ahora vamos a ver, son las fuerzas que actúan sobre cada bloque. Sobre el bloque 1, sobre el cuerpo 1, actúa una fuerza en el eje Y. Entonces vamos a ver las sumatorias de fuerzas en Y. Como si hay movimiento, es igual a la masa por la aceleración. Masa 1. Las sumatorias de fuerza en Y, ¿cuáles hay? Como el movimiento va hacia abajo, entonces empezamos el peso 1 menos la tensión, como se opone al movimiento, es menos la tensión 1, es igual a la masa 1 por la aceleración 1. Bueno, aquí tenemos nuestra primera ecuación. Para el cuerpo 2, tenemos que su movimiento es en el eje X, entonces son las sumatorias de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración, masa 2 por la aceleración 2. Bueno, ¿qué fuerzas actúan en el eje X? Tenemos que la tensión 1, como el movimiento hacia allá, la tensión 1 menos la que se opone, que es la tensión 2, y la fuerza de rozamiento es igual a la masa 2 por la aceleración. Aquí es igual la fuerza de rozamiento, tenemos que entonces la tensión 1 menos la tensión 2 menos la fuerza de rozamiento, pero la fuerza de rozamiento, que es el coeficiente de rozamiento por la normal, igual a la masa 2 por la aceleración. Aquí tenemos que la normal, entonces la normal es que igual como no hay este movimiento en el eje Y, y la que se opone a esta, a la que se opone a la normal, es la masa por la gravedad, o sea el peso. Entonces tenemos que la normal es igual al peso. Tenemos que la tensión 1 menos la tensión 2 menos el coeficiente de fricción por el peso 2, que es la misma normal, igual a la masa 2 por la aceleración. Aquí tenemos otra ecuación. Para el cuerpo 3, su movimiento es en el eje Y, observamos que es en el eje Y. Entonces tenemos que las sumatorias de fuerzas en Y es igual a la masa 3 por la aceleración. Las sumatorias de fuerzas tenemos que es como el movimiento va hacia arriba, en este caso, entonces sería la tensión 2 menos el que se opone al movimiento, que es el peso 3, o sea, la masa por la gravedad, igual a la masa 3 por la aceleración. Aquí tenemos nuestra tercera ecuación. Bueno, como tenemos varias incógnitas, que es la tensión 1, la tensión 2 y la aceleración, armaremos un sistema de ecuación para encontrar la aceleración del sistema. Entonces, armamos nuestro sistema de ecuación de 3×3. Entonces nos queda que el peso 1 menos la tensión 1 es igual a la masa 1 por la aceleración. Nuestra segunda ecuación sería entonces tensión 1 menos la tensión 2 menos el coeficiente de fricción por el peso 2 igual a la masa 2 por la aceleración 2. Por la aceleración. Nuestra tercera ecuación nos queda que la tensión 2 menos el peso 3 es igual a la masa 3 por la aceleración. Listo. Tenemos que aquí esta tensión 1 se cancela con esta. Y esta tensión 2 menos tensión 2 se cancela con esta. Entonces nos queda el peso 1 menos el coeficiente de fricción por el peso 2 menos el peso 3 igual a la masa 1 por la aceleración más la masa 2
por la aceleración más la masa 3 por la aceleración. Tenemos que entonces, como la aceleración es la misma para el sistema, entonces la aceleración 1 es igual a la aceleración 2 y la aceleración 2 es igual a la aceleración 3. Entonces esto lo llamaremos solamente la aceleración. Entonces factorizamos aquí la aceleración. Entonces nos queda que el peso 1 menos el coeficiente de fricción por el peso 2 menos el peso 3 es igual a la masa 1 más la masa 2 más la masa 3 por la aceleración. Todo la aceleración multiplica todo esto. Despejamos la aceleración y nos queda que entonces la aceleración es igual al peso 1 menos el coeficiente de fricción por el peso 2 menos el peso 3 sobre la masa 1 más la masa 2 más la masa 3. Listo. Ya con esto podemos encontrar la aceleración del sistema. Ahora vamos a cambiar los valores, a reemplazar valores. Entonces la aceleración es igual. Peso 1, el peso 1 lo hallamos acá que es de 39.2 newton. Menos el coeficiente de fricción. ¿Cuánto es el coeficiente de fricción? De 0.35. Eso que multiplica al peso 2. El peso 2 lo hallamos aquí que es 9.8 newton. Menos el peso 3 que es de 19.6 newton. Sobre la masa 1 vemos que es de 4 kilogramos, más la masa 2 que es de 1 kilogramo, más la masa 3 que es de 2 kilogramos. Eso nos da un resultado de, ya hacemos los cálculos, y un resultado de 2.32 metros por segundo cuadrado. Entonces tenemos que la aceleración del sistema es igual a 2.32 metros por segundo cuadrado. Ya con esta aceleración podemos encontrar la tensión 1 y la tensión 2. Entonces procedemos. En la primera ecuación vamos a reemplazar la aceleración. Entonces tenemos que el peso 1 menos la tensión 1 es igual a la masa 1 por la aceleración. Todos estos valores lo tenemos. El peso 1 que es igual. Primero vamos a despejar la tensión. Entonces la tensión 1 nos dice que es igual. Despejamos T1 y nos queda que es igual a al peso 1 menos la masa 1 por la aceleración. Que es igual entonces esto. Tensión 1 es igual al peso 1. El peso 1 es igual a 39.2 newton menos la masa 1. La masa 1 es de 4 kilogramos. 4 kilogramos por la aceleración que es 2.32 metros por segundo cuadrado. Bueno, y eso es igual, la tensión 1 es igual a, hacemos los cálculos, igual a 29.32 newton. Listo. Ahora podemos encontrar la tensión 2 en la tercera ecuación. Entonces nos dice que la tensión 2 menos el peso 3 es igual a la masa 3 por la aceleración. Entonces despejamos tensión 2. A tensión 2 es igual a la masa 3 por la aceleración menos el peso 3. Tensión 2 es igual a la masa 3. La masa 3 sería... Bueno, me disculpan, tuve un pequeño problema, entonces, bueno, seguimos con el procedimiento. La masa 3 la vamos a reemplazar, la masa 3 igual a 2 kilogramos por la aceleración. La aceleración es de 2.32 metros por segundo cuadrado más el peso 3, ¿verdad? Peso 3 de cuánto es? Aquí lo hallamos de 19.6. 19.6 newton. Entonces hacemos los cálculos y la tensión 2 es igual a
24.24 Newton. Y aquí tenemos nuestro problema de dinámica de leyes de Newton resuelto. Hallamos la aceleración, que es la que nos piden, la tensión 1, nos piden determinar la magnitud y dirección. La dirección de la aceleración vemos que es en sur con respecto a este bloque. Con respecto a este sería en dirección oeste y esta con dirección norte. Eso dependiendo de cada bloque. Pero vemos que la aceleración es positiva, de acuerdo al sistema. Entonces, bueno, hallamos la aceleración, la tensión 1 que nos piden determinar la tensión de las dos cuerdas, de los dos cordones, o sea, la tensión 1 y la tensión 2. Y así termina nuestro ejercicio de dinámica de física 1.